Génesis 39, leemos desde el verso 6, es una historia que muchos conocen. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque el lenguaje que usa creo que puede comunicar mejor la historia que vamos a leer y transmitir lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón a partir de esa historia. Dice la Escritura, Génesis 39, verso 6, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era muy joven. Era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que llegó su esposo. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y José quedó allí. Tomen asiento, por favor. Hoy quiero hablarles con el tema justicia, el clamor de los débiles. Muchas veces cuando escuchamos hechos trágicos que han sucedido en diferentes partes, específicamente de nuestro país, por ejemplo, cuando ocurre la muerte, el asesinato, el atraco, una desgracia de cualquier tipo, escuchamos la expresión que se haga justicia. Muchos dicen, no voy a poder recuperar a mi familiar, ya murió, pero que se haga justicia, lo que yo quiero. Es la expresión que con frecuencia escuchamos cuando ocurre una tragedia, se ha cometido un abuso o se ha cometido un atropello.
Y con esa expresión los familiares, amigos y allegados de las víctimas están procurando llamar la atención de las autoridades para que intervengan y quienes ellos entienden que son los culpables de ese atropello, de esa tragedia, sean castigados con todo el peso de la ley. La realidad es que no siempre las cosas son como piensan los familiares y allegados de las víctimas. Pero es un clamor urgente y común ante un hecho consumado y la impotencia que sienten para resolver o revertir lo que ha ocurrido. Hoy el Espíritu Santo me ha movido a reflexionar con ustedes sobre esta realidad que sacude a la humanidad desde sus inicios hasta nuestros días, para compartirle específicamente parte de lo que es el pensamiento de Dios ante las injusticias que cometen los hombres y mujeres contra su prójimo. Y yo tengo la fe de que el Espíritu Santo trate con cada uno de los que me escuchan aquí en el templo y los que pueden estar a la distancia para que reciban una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra que le permita salir adelante si ha sido una víctima. Y en segundo lugar, para que muchos reciban una respuesta alentadora en medio del caos que vivimos con tantas injusticias que ocurren en la sociedad que nos ha tocado vivir. Yo creo que es oportuno definir qué es una injusticia, porque cuando pedimos justicia es porque se ha cometido una injusticia contra uno. Injusticia es el maltrato innecesario, injustificado de los demás a través de acusaciones falsas o por medio de la imposición del dolor, el castigo y hasta la muerte. Cuando la policía mata a un delincuente en un supuesto intercambio de disparos, generalmente la familia dice que se haga justicia, que se busque al policía que mató a mi familiar, porque él era ladrón, pero no robaba motores. Parece que todos habían escuchado eso, ¿verdad? La injusticia tiene su origen en el diablo. Satanás trabaja a través del corazón humano pecador y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Y esto no es una declaración de un simple fanatismo evangélico, es la realidad de la vida. Se caracteriza la injusticia por el engaño, la deshonestidad, el abuso, la crueldad contra los débiles, contra los indefensos, contra los que no se pueden defender, que son las víctimas. Ahora, ¿dónde se ven las injusticias? ¿Cómo se cometen injusticias? Se cometen cuando se atropella, cuando se le niega el derecho a los que no tienen fuerza para defenderse, cuando se les roba a alguien, cuando se hiere o mata a una persona y nadie paga por el atropello, sabiéndose muchas veces quién es el culpable. Cuando a una persona le hacen expediente o acusaciones falsas para dañarle, cuando los culpables son cubiertos de impunidad por su poder y ventaja sobre los demás. Eso es injusticia. Cuando ocurren cosas como esa, hablamos de injusticia. La Biblia presenta muchos casos porque las injusticias son parte del diario vivir de la humanidad. Y yo sé que los idealistas, la gente que piensa en un mundo perfecto, libre de problemas, tiene dificultad para aceptar que el mundo está lleno de injusticias. Hay gente que quiere pintar como que aquí en el mundo vivimos ángeles y que no hay nada malo, sino que todo es bien. Y aplicamos una suerte de universalismo hasta
cristiano para tratar de justificar que todos de alguna manera somos buenos y que vamos a ir al cielo y que aquí no hay maldad. No, aquí hay mucha maldad. En el mundo hay mucha maldad. Cristo lo advirtió, van a tener aflicciones en el mundo. El mundo no es el mundo en el que vivimos, no es el lugar que Dios quiere que vivamos. Y por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo sé que hay gente que no se quieren ir de esta tierra, pero el Señor dijo, yo voy a preparar lugar. Yo no pienso que tú le vas a hacer ¿cómo que se llama eso? La plancha, el desplante al Señor. Pero Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Por qué? Porque este mundo se hace invivible. Y una de las razones son las injusticias, los atropellos y demás. Y la Biblia presenta una serie de casos que reflejan eso. Y yo estuve buscando algunos y dentro de los que encontré está este caso de José, el hijo de Jacob. José fue abandonado por sus hermanos, terminó convirtiéndose en un esclavo. Lo llevaron y lo vendieron en un mercado de esclavos y terminó siendo un siervo de Potifar, el general encargado de la seguridad del rey de Egipto, una autoridad militar y un hombre de una alta posición en la sociedad egipcia. Pero como Dios estaba con José, cayó en gracia. Porque no es que uno tiene suerte, que cuando la gracia de Dios está sobre ti, se te abren las puertas. Yo no sé si aquí hay gente que entiende eso. Cuando tú tienes la gracia de Dios, donde otro pasa hambre, tú tienes banquete. Donde otro tiene dificultad, a ti se te facilitan las cosas. Y eso pasaba con José. La gracia de Dios estaba con José. Y desde que llegaba a un sitio le cogían confianza, caía bien y merecía el buen trato de la gente. Y eso pasó en la casa de Potifar y terminó convirtiéndose en el mayordomo de la casa de ese importante funcionario egipcio. Pero como dicen a veces los dominicanos, el diablo nunca está en su casa, ni está tranquilo. Ya José había pasado muchas dificultades y yo me imagino que José pensaba, ya mi tiempo de dificultad se terminó, porque uno quiere ponerle corte a los tiempos de dificultad. Uno quiere que los desiertos se terminen rápido, que sea de una noche para otra. Señor, que esta dificultad se acabe hoy. Pero cuando se extienden uno se complica. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar se enamoró de José. Esta mujer puso sus ojos en José. Quizás era una pobre mujer un poco abandonada por un hombre con muchas ocupaciones, dirían hoy, ¿verdad? Y estaba falta de cariño, de atención, de quién sabe. Todas las justificaciones pudieran aparecer. Lo cierto es que puso sus ojos en José y le hizo una oferta imprudente, una propuesta indecente. Acuéstate conmigo. Y José le dice, pero ven acá, mujer, tú estás loca. Yo no le voy a fallar a mi jefe y mucho menos le voy a fallar a Dios. Porque eso es algo fundamental en la vida de los hombres y las mujeres que son temerosos de Dios. No es solamente por lo que diga la ley o diga la sociedad. Yo hago lo correcto porque quiero agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y ese debe ser el objetivo de nuestra vida. No hay que estarme persiguiendo. Es que yo he decidido seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y yo hago lo correcto por amor a Dios, no por otra cosa. Y José le dice, yo no puedo fallarle ni al amo,
ni a mi Dios. Y entonces ella decide, como pasa, cuando uno lee esa historia, uno piensa que esa historia es del siglo XXI. Porque cuántas denuncias falsas no se hacen hoy en día por otros motivos. Yo conozco casos de gente que está presa y mal presa y no tiene dinero para salir libre porque le han hecho una denuncia irresponsable y han terminado presos en un sistema de justicia corrompido que no le permite salir adelante. Yo he conocido casos de personas que sin culpa, simplemente porque le han hecho una componenda, a veces por sacarle dinero, a veces por hacerle la maldad, y se pasan más de un año, y si no tiene dinero para buscar buenos abogados, se puede pasar la vida en un calabozo porque alguien lo denunció falsamente, injustamente. Y eso fue lo que le pasó a José. Cayó bajo las garras de una mentira perversa de una mujer despechada que lo mandó al calabozo. Y la Biblia relata que allí terminó en la cárcel donde estaban los presos del rey. El verso 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su amor. Usted puede seguir leyendo la historia en este capítulo 39 y va a ver que aunque el proceso duró, dicen los estudiosos bíblicos que quizás ese proceso duró 5, 7 años. Ahí, esa parte. Entonces, a pesar de todo eso, Dios se glorificó en la vida de José y salió victorioso. Ahora, lo que yo quiero resaltar de este caso es el tema de la injusticia. ¿Cómo podemos terminar siendo víctimas de la injusticia, de un atropello? Uno tiene la idea de que cuando uno hace las cosas bien, la gente, la sociedad, el sistema lo va a apoyar. Y eso no es verdad. La sociedad no te va a apoyar si tú haces lo bien. Y es probable que tú hagas lo malo y sí te apoya. Porque así es el corazón de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Hacen cosas que son contradictorias. Por cualquier razón, por cualquier motivo. Pero es así que funcionan las cosas en este mundo. José terminó preso por una denuncia irresponsable, por una mentira, y terminó preso probablemente para ser ejecutado en un breve tiempo. Injusticia. Me imagino que la familia de José decía, queremos que se haga justicia. Si hubiera sido en este tiempo, quizás convocan a una marcha hacia el Palacio de Justicia con un cartelón. Queremos que suelten a José. ¿Usted no se lo imagina? Yo me lo imagino si fuera hoy. Queremos que suelten a nuestro preso, a nuestro hijo, a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque es una injusticia lo que se está haciendo contra él. Él no merece ese tratamiento. Esa es la realidad. Vemos injusticia en muchos lugares y demás. Y la Biblia presenta actos así de injusticia. No voy a tratarlo, pero en Primera de Reyes, capítulo 21, hay otro caso bien emblemático. Cuando Acab se antojó de tomar la viña de Nabot. El rey le dio con comprarle la finca a un señor llamado Nabot y él le dice, no, es una herencia de mi familia. Y el rey se deprime y se pone triste y se va a su palacio y la mujer, que era una leona empoderada, le dice, ¿por qué que tú estás así con el moco para abajo?
Y le dice, bueno, porque Nabot no me quiso vender la viña. Y ella dijo, déjame eso a mí que yo resuelvo eso. Le armó un lío a Nabot, hizo un rebú, buscó 2 testigos falsos y le creó un expediente de que Nabot hizo muchas cosas malas, la multitud lo apedreó, los testigos falsos testificaron en contra de él, matan a Nabot y después que matan a Nabot, la perversa va donde el rey y le dice, mira, ya la viña está disponible. Eso está ahí. Y ve y cógela. ¿Cuánta gente no hemos conocido que le hacen expediente de droga, por ejemplo, hoy en día? Le ponen una droga en algún lugar que es su casa, su carro, y cuando viene a ver no hay forma de que esa persona pueda salir libre frente. Son injusticias. Y podríamos seguir el ejercicio. Antes y ahora la gente sigue cometiendo injusticia. Hay injusticia en las familias, en las comunidades, en los negocios, en los tribunales, en las instituciones del Estado. Ninguna área de la vida y las relaciones personales está exento de injusticias. Ahora, lo fundamental que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta mañana es que reflexionemos en relación a cómo ve Dios y qué piensa Dios de las injusticias. Porque yo creo que nosotros tenemos que saber eso. Yo creo que nosotros tenemos que estar claro en lo que Dios piensa y cómo ve Dios la ocurrencia de estas injusticias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sustentar nuestra esperanza en base a la perspectiva de Dios frente a lo que nos pueda estar afectando. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, Dios no está de acuerdo con los habladores, los manipuladores, los terroristas que acaban con la seriedad, con el buen testimonio de una persona. Dios rechaza a ese tipo de gente. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios no está de acuerdo cuando el comerciante te cobra el precio de 1 libra y te echa 12 onzas o 10 onzas. Dios no está de acuerdo con las injusticias. Proverbios 12:2 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En el 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es decir, para Dios el que comete atropello, el que comete un acto de injusticia contra una víctima, es alguien abominable, rechazable, execrable, que Dios no quiere nada con esa persona. ¿Qué hará Dios a los que cometen injusticia? Yo creo que esa es otra parte importante que debemos saber. ¿Qué hará Dios? 2 pasajes bíblicos nos hablan claro de eso. Número 1, el Salmo 94, 20 al 23. Dice, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley? Aquí se está refiriendo a esas leyes perversas que se hacen y que terminan atropellando y destruyendo vidas. Mire cómo dice el salmista, se juntará contigo, refiriéndose a Dios, el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley.
se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Es decir, Dios no dejará pasar las injusticias sin reaccionar en contra de aquellos que cometen esos actos. Y mire cómo lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios. Escuche bien, honestamente, yo hasta este tiempo cuando preparé esta palabra, yo como que no había entendido ese pasaje. Y a mí me pasa con frecuencia que en un momento de revelación, el Espíritu Santo me da la oportunidad de descubrir cosas en la palabra que, habiéndolo leído, nunca lo había entendido. Y eso me pasó con este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Escuche lo que dice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Dios no se quedará con eso que hicieron. Dios se vengará de aquellos que fueron abusadores, de aquellos que cometieron actos de injusticia y que probablemente delante de la sociedad se salieron con la suya, que probablemente sobornaron al sistema de justicia, buscaron un buen abogado y trastornaron las pruebas y lograron la exoneración de su culpa, habiendo cometido injusticia, atropello contra otras personas. Y aquí está diciendo el apóstol, Dios le dará tribulación a los que han provocado tribulación. A los que atribulan, Dios le dará tribulación. Le pasará factura por el daño que han producido. Y yo no sé usted, pero yo me siento gozoso con eso porque eso me llena de esperanza. Yo sé que algo Dios va a hacer con todos esos abusadores que están cometiendo injusticia contra la gente. Porque cuando tú vas, por ejemplo, y llevas tu caso delante de un juez y tú tienes la razón, pero de repente hay una sentencia contraria. Tú dices, pero Dios mío, ¿y a quién voy a acudir? Y entonces va a la siguiente instancia y también se mueve algo, un dinero, una cosa, y de repente viendo no ven, oyendo no oyen. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A nosotros nos pasó una experiencia, voy a cuidar los nombres, pero fuimos donde un secretario de Estado o un ministro del gobierno un día, porque nos habían cometido un atropello, nos querían cobrar un dinero injustamente, que no había necesidad. Imagínense, nos querían cobrar un servicio que no nos iban a dar. Y entonces reclamamos que fulano de tal, y vamos muy seguros, vamos donde ese secretario de Estado, no fue en este gobierno para que nadie vaya a caerme atrás ahora, y vamos donde ese ministro de Estado
con la certeza de que con la prueba que tenemos del atropello, de la injusticia, que ese señor, un intermediario o un funcionario subalterno de esa dependencia pública, que con esa prueba nosotros vamos a lograr que el ministro o el secretario de Estado, no recuerdo si ya habían cambiado en ese momento, bueno, dijera: usted, gracias pastor, por denunciar a los malos. Vamos a tomar medidas, llámenme. Que me traigan al sinvergüenza. Eso esperábamos nosotros. Esa era la expectativa que tenemos. Oh, pero nosotros somos una institución seria, que se sabe que no hacemos cosas malas, y esa misma persona nos había reconocido, y entonces vamos con las pruebas y le decimos: mire, fulano de tal, su funcionario que está ahí haciendo esto. ¿Usted sabe qué hizo el Señor? Y él dice, y ganó. Yo sé que algunos no me entendieron. Nosotros le estamos denunciando y él empezó a salir con cosas así. ¿Y qué dijo meteorología del tiempo? Y nosotros, bueno, meteorología dijo que va a llover, que el cielo despejado, pero mire, volviendo a nuestro tema, mire, fulano de... Oh, y él dice, y ganó. Literalmente. Nos pasamos 45 minutos aproximadamente en una discusión que parecía de loco. Nosotros hablando de un tema y el Señor saliendo con otro tema. Luego, otra funcionaria que estaba ahí, que probablemente está viendo este culto, nos hizo seña. Dijo: pastor, dejen eso. Ese hombre no va a entender. Ya entendimos y le dijimos, bueno, gracias por su atención, y nos fuimos. Luego, cuando todo pasó, nos enteramos que ese que estaba cometiendo la injusticia no actuaba por cuenta propia. Era parte de una estructura que se reportaba a aquel a quien nosotros le hicimos la denuncia. Y por ende, no iba a hacer nada para corregir el problema. Ahora, ese problemita nos costó casi 400,000 pesos. Hace como, bueno, no voy a decir los años para... Es doloroso cuando uno pasa por situaciones como esa. Uno siente un grado de impotencia porque tú dices, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y ya no existe el chapulín. ¿Y ahora en quién me voy a apoyar? ¿Quién me va a ayudar en esta situación? ¿A quién le voy a pedir que intervenga? Yo no sé por qué situación pueden estar pasando algunos de los que me escuchan, pero de acuerdo a la Biblia está claro, y esa es la palabra de esperanza. Dios no se quedará de brazos cruzados frente a quienes atropellan y abusan de los débiles. Tenga eso claro, hermano. Tenga eso clara, hermana. Probablemente usted no lo verá inmediatamente. A veces sí. A veces sí. A veces Dios resuelve rápido. Probablemente se tomará un tiempo. Yo no sé. Lo que yo sí le puedo garantizar es que Dios no se quedará de brazos cruzados frente a quienes atropellan y abusan de los débiles. Jesús en Lucas capítulo 18
versos 1 al 8, cuenta la historia del juez injusto. Y yo no sé cuánto han leído eso, pero él cuenta esta parábola y dice: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el juez injusto no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni temo al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el Señor, haciendo la aplicación de la historia: ¿oí lo que dijo el juez injusto? Le respondió a la mujer solo por la insistencia. Y dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? O yo no sé si a ti te llena eso de gozo. ¿Acaso Dios, aleluya, si el juez injusto, no por justicia, sino por impaciencia de soportar a una mujer que le pedía todos los días que le hiciera justicia, la complació? Dice Cristo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus hijos que le claman de día y de noche? Yo no sé cuánto han estado clamando aquí. Yo no sé cuánto de lo que me escucha han estado clamando de día y de noche. Yo he venido con una palabra de parte de Dios. Dios hará justicia a los débiles. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo no sé, pero lo va a hacer. Y eso debe llenarme de esperanza. Eso debe ayudarme a mantenerme creyendo y esperando. Dios hará justicia. En la manera que yo no sé, les voy a decir mi experiencia. A veces, en algunas situaciones que he vivido, he pensado orarle a Dios: ya no le dé tan duro. Porque Dios tiene maneras de castigar que hasta uno después uno le da pena. ¿Usted sabe qué pasó con Jezabel y con Acab? Se lo pongo de tarea para que estudie la palabra. ¿Usted sabe qué pasó con Acab y con Jezabel? No pasó una cosa buena con Acab y Jezabel. La Biblia dice que fue terrible lo que pasó con ellos. Cometieron un abuso contra Nabot, lo mataron injustamente. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Pero el Señor dijo a Elías, verso 17, capítulo 21. Pero el Señor le dijo a Elías, el profeta: ve a encontrarte con el rey Acab. Después que se cogieron la finca, aquí hay mucha gente robándole tierra a otro. Aquí hay mucha gente poderosa que se ha quedado con finca de gente débil y terreno en avenida y cosas valiosas, porque hay gente que no tenía cuarto para librar la batalla legal. Pero el Señor dijo a Elías: ve y encuéntrate con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Y dale este mensaje. Está jugando con su juguetico acá. Mami Jezabel me dio mi finca. Contento con su finca. Y el Señor le dice: mira, él está allá en la finca. Ve y dale este mensaje de parte mía. Mire lo que dice el Señor. Dale este mensaje, verso 19. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot?
¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Es decir, Dios le dice, te volviste enemigo mío, te metiste conmigo. Aleluya. Yo sé que hay gente que no cree que Dios puede hablar así, pero Dios le dice, atropellaste a ese chiquito, ahora el enemigo tuyo soy yo. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a alguien. Por eso ahora dice, enemigo tuyo has encontrado. Te encontré porque te has venido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Verso 21, por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavo como libre, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia, como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, tu mujercita, eso lo puse yo, el Señor dice, los perros se la comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de acá que mueran en la ciudad se lo comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Dios no se queda indiferente frente a las injusticias. Toda la Biblia lo confirma. Y eso debe llenarnos de esperanza a nosotros en medio de una sociedad perversa como la que nos ha tocado vivir. Dios no se quedará indiferente. En un tiempo donde la maldad y la injusticia están a la orden del día, y los menesterosos no tienen quien lo defienda, y los sistemas de justicia están sumergidos en un mar de corrupción que llega a todos los niveles, donde los grandes y poderosos se burlan del débil y el menesteroso, y también usan su fuerza para robarle, herirle y destruirle. Tengo palabra de Dios, la ira de Dios lo va a alcanzar. Hermano, esté tranquilo con eso, Dios va a resolver ese tema. Dios va a resolver ese problema. Tengo palabra de Dios, la ira de Dios los alcanzará a los abusadores y a quienes cometen injusticia. Romanos 1:18 dice una palabra que también me explotó en la cara ayer cuando meditaba en esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Usted sabe qué? Eso que se levantan ahora por las redes sociales, acabar con gente simplemente para dañarle la reputación, el Señor le va a caer atrás. No habrá ley, no habrá sistema de justicia que los penalice, pero Dios va a limpiar tu nombre. Hoy en el nombre del Señor nos levantamos para reprender a los abusadores, a los que se enseñorean de los débiles. Como Nehemías en el capítulo 5, nos levantamos en nombre de Dios para decirle, es hora de recapacitar, porque el clamor de los débiles sube a la presencia de Dios. El Altísimo los está mirando y no tendrá por inocente al culpable, sino que con vara fuerte los azotará conforme a sus iniquidades. Número 14:18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios hará justicia a los débiles. Que no le quepa la menor duda a nadie, aun cuando el gobierno, los organismos de seguridad del Estado, los jueces, los tribunales se corrompan. Cuando aún nadie te escuche ni te defienda, el Dios del cielo hará justicia a los débiles, porque Él siempre ha escuchado el clamor de los afligidos. Hermano o hermana, antes de pretender hacer justicia con tus propias manos, entrégale ese problema al Dios del cielo.
como le dijo a través del profeta al rey Acab, ahora te metiste conmigo. Ahora te metiste, yo soy tu enemigo ahora. Hay gente que Dios le está diciendo, si tú no cambias, yo soy tu enemigo ahora. Mire, mejor búsquese cualquier enemigo, pero no se busque a Dios de enemigo. El compromiso primario de Dios es hacer justicia, sobre todo con sus hijos, con aquellos que le han reconocido como padre y viven de acuerdo con sus mandamientos. Yo le aconsejo a los abusadores, no se metan con un siervo, una sierva de Dios, no se metan, jueguen con tierra, coman tierra y todo lo otro que ustedes quieran, pero no abusen de un hombre o una mujer que le sirve a Dios en espíritu y en verdad, porque le va a ir mal. Le va a ir mal. Yo no sé por qué el Espíritu de Dios me ha puesto esta palabra, pero quiero que la escuche todo el que pueda alcanzar. Hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios que vive conforme a los mandamientos de Dios, Dios peleará por ti. Ahora le digo a los amigos que si tú no le sirves a Dios, tú no tienes quien te defienda. Así que yo te aconsejo que te pongas en las manos de Dios a partir de hoy. Conviértete a Cristo. Deja de vivir a tu suerte. Hoy tienes una gran oportunidad. Entrégale tu vida al Señor. Declárale al Señor tus penas, dolores y tribulaciones. Haz un compromiso de obediencia y dile, Señor, ya dejaré de pelear yo con mis propias fuerzas. Te entrego a mi verdugo en tus manos. Entrego a quienes me atropellaron en tus manos. Yo dejaré que tú pelees mi batalla. Que tú me ayudes en esta situación. No te dejes desesperar por la maldad. Hay gente que ha cometido locuras porque dice, nadie me va a ayudar. No pierdas la esperanza. Hoy todo lo que voy a predicar, voy a parecer abogado hoy predicando de justicia 2 veces. Pero lo que el Espíritu Santo ministraba a mi espíritu es, no te dejes abrumar por la maldad. No pierdas la esperanza. Refúgiate en el Señor. Dios está en control. Aunque tú no lo veas en este momento, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Te votaron, no te dieron las prestaciones, te inventaron un lío para atropellarte. Dios hará justicia. Te levantaron falso testimonio, dañaron tu reputación, te quitaron el negocio. Dios hará justicia y exhibirá su gloria a través de tu vida. Pon tu confianza en el Señor. Amigo, pon tu confianza en el Señor. Hermano, pon tu confianza en el Señor. Sírvele al Señor de todo corazón y Él te defenderá, porque Dios no es indiferente frente a las injusticias. Que Dios te bendiga. Padre, gracias